Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al programa número, no lo sé, es el programa del 18 de enero de Cosas Rotas. Aproximadamente es el programa 21 o 22 quizás ya. Al menos que de los que están registrados y grabados y listos para ser subidos más adelante a YouTube, cuando pueda. Esos sí que están contabilizados y este sería efectivamente el número 20 de Cosas Rotas, que es dentro del canal de Twitch que he abierto. Es el programa de la emisión dedicada un poco a revista cultural, novedades de libros, de filosofía, comentarios, noticias varias relacionadas con el mundo de los libros, del pensamiento, de la crítica, etcétera, ¿no? Todo muy ambicioso, pero en realidad soy yo solo aquí haciendo un programa todos los días prácticamente, de lunes a jueves a las 7. Así llevo, pues ya os digo, más de 20 programas. Y bueno, esperando que, mira, fíjate, están ya de primeras Lontan y Random, que se incorporó ayer a la emisión. Y nada, le mando un abrazo desde aquí, un saludo. Y como os decía, bueno, por hacer un poco repaso un poco logístico, ¿no? Como os digo, digamos, esa sería la introducción del programa, de esto, en la que hablo yo de momento, hasta que pueda incorporar a invitados más adelante, que los hay ya esperando. Vemos cómo lo soluciono técnicamente. Pues eso, voy a seguir hablando todos los días, un poquito de agenda cultural, un poquito de reseñas de libros que van apareciendo, comentarios por ahí, de filósofos y filósofas españoles, latinoamericanos y mundiales en general. Mundiales, el mundo, ¿no? Filósofos que tienen mundo. Bueno, que me distraigo, estaba pensando en Costas Axelos, da igual. ¿No? En lo del mundo. Bueno, da igual. ¿Qué pasó ayer? ¿Vale? Por ponernos al día. Ayer, es decir, en el programa anterior, si lo estáis viendo en diferido dentro de, pues no sé, de unas horas o unos días o 73 años, el programa anterior, que es ese que empecé con Marcuse, yo estaba en las gafitas de Marcuse. Sí, era como muy original ese, pero no sirvió de nada, porque mientras yo hablaba durante 15 minutos de Marcuse, resultó que el micrófono estaba apagado. Bueno, no pasa nada, porque luego eché un directo de madrugada en el que volví a reproducir todo el vídeo y me doblé a mí mismo durante casi todo el stream, ¿no? Así que ya tenéis la grabación de ayer con sonido. No sé qué se gana con eso, porque al final lo que hice fue doblarme en lo que no dejó de ser una improvisación, así como todo en este programa, sobre Marcuse y el hombre unidimensional, del que se cumplen de cuya publicación se cumplían 60 años. Y ahí lo tenéis, ¿qué más? Dendrito dice menos frontispicios, y José Antón dice buenas tardes, mola el marco. Él es es de la misma colección de la cortinilla de entrada, que lo habéis visto. Es de la primera colección, de los primeros libros que publicó Acal en España. Textos sobre todo renacentistas. Bueno, sí, más o menos esa época, el Renacimiento, y entre el Renacimiento y el Barroco, textos un poco variados, hasta donde sé. Pero bueno, especialmente el Renacimiento. Y entonces la he pulido un poco, le he puesto el troquelado. No sé, no, vale, no se ve. Bien, estupendo. Pues quizás será por el otro lado. No, vale. Le he puesto el troquelado y ya está, he borrado el S. Está duplicado, lo cual igual ahora dificulta. Si no quiero ir, desaparezco. No, bueno, es que no. Bueno, he puesto doble por si acaso luego para poner imágenes. Lo que pasa es que luego eso acaba siendo, no sé por qué lo he hecho ahora que lo pienso, porque acaba siendo poco práctico, porque luego tengo que poner la imagen detrás del marco y no lo vais a ver bien. Bueno, ¿qué lo vamos a hacer? Bueno, acabados todos estos preámbulos, vamos un poco con las cositas que me he apuntado de hoy. La primera es que Tusquets
Editores, ha fallado, o sea, Tusquets no. El jurado del premio, comillas, de Historia, Biografía y Memorias ha concedido ya, ha fallado el premio de este año, del 2024, y le ha otorgado el premio, comillas, de biografía. Lo llamamos, se suele llamar así, ¿no? El premio, comillas, de biografía a la obra Hasta el último aliento del autor, del historiador Manuel Calderón. Y merece la pena, porque os leo. En septiembre de 1973 se produjo en el centro de Barcelona un tiroteo entre agentes de la Brigada Social y 3 militantes del Movimiento Ibérico de Liberación, el MIL. Por cierto, creo que tengo... ahora que lo pienso... tengo el libro por aquí. Aquí está. Bueno, no sé si esto es constitutivo... no. Me da igual. Aquí tenéis el libro sobre el MIL original, el de Telesforo Tajuelo, el MIL, Puig Antich y los Gari, en editorial, como no, la mítica, legendaria Ruedo Ibérico. Pero sigo leyendo, digamos, la introducción al premio de comillas de biografía de este 2024. Dice... se produce en 1973 un tiroteo entre los agentes y los militantes del Movimiento Ibérico de Liberación, el MIL, una minoritaria organización armada de corte libertario que llevaba tiempo cometiendo atracos a diversos bancos, con el objetivo de combatir el capitalismo. Durante ese enfrentamiento caía muerto por los disparos apenas veo el texto, perdón. Caía muerto por los disparos un joven subinspector de policía, y los miembros del MIL fueron detenidos. Uno de ellos, el joven Salvador Puig Antich, acusado de la muerte del policía, fue sometido meses después a un consejo de guerra que lo condenó a muerte. En marzo de 1974, Puig Antich era ejecutado por garrote vil, entre la estupefacción de la izquierda y la sed de venganza de una dictadura que se veía cada vez más acosada tanto interna como externamente. Hasta el último aliento narra de forma vibrante la autodestructiva trayectoria del MIL. Sus escasos militantes, procedentes de la burguesía ilustrada y conservadora catalana, dispusieron de una red de pisos francos y de un arsenal de armas con las que solían deambular por una Barcelona que a comienzos de los 70 se debatía entre los fulgores de la contracultura y los estertores del franquismo. El libro ilumina asimismo la figura de Francisco Anguas, el subinspector sevillano de 24 años que resultó muerto en la refriega. Amante de la lectura, cinéfilo apasionado por la obra de Truffaut, Anguas, creo que se acentúa así. Anguas no respondía en absoluto a la imagen de la policía del régimen. Sobre su figura y su temprana y violenta muerte pronto cayó un espeso e injusto olvido. Por otra parte, los agónicos meses finales del preso Puig Antich, los pormenores de un juicio militar sometido a presiones políticas y la frenética carrera de sus abogados por evitar la sentencia capital culminan una brillantísima crónica para la que su autor ha contado con el testimonio tanto de familiares como protagonistas y militantes del MIL, etc. Bien. El jurado destaca la minuciosa reconstrucción de la historia del Movimiento Ibérico de Liberación, una organización no armada que en la Barcelona de los años 70 se pretendía heredera del viejo anarquismo barcelonés y estaba fascinada por los aires revolucionarios de mayo del 68. Luego dice Salvador Puig Antich, que fue ejecutado de forma abyecta y vengativa por la dictadura franquista en marzo de 1974 tras el atentado mortal, no por parte del MIL, claro, contra el Carrero Blanco. El autor indaga en la figura de Puig Antich sin énfasis adicionales y sin olvidar el rescate de su contrapunto, subinspector Francisco Anguas, muerto en el trágico tiroteo. Bueno, pues ese es el premio, no hay portada, obviamente, porque se acaba de fallar el premio, que se publicará, como suele ocurrir, en la editorial Tusquets. A ver, voy a estar más atento, que ya me lo habéis dicho, que tengo que estar más atento al chat. En realidad siempre lo tengo puesto, pero realmente ya acabo, para no perder el hilo, me intento concentrar más en lo que voy contándoos y entonces pierdo un poco el foco. Y si hubiese estado más atento ayer me habría dado cuenta antes de que no estaba funcionando el micrófono, que, Dios mío, sí, está funcionando. Bueno, luego, a ver, más cosas así de estas últimas horas de hoy. Aquí
aquí está. Luego os recomiendo, lo recomienda uno de los editores de la revista, si no recuerdo mal, Mario Espinoza Pino, que publica en Rumor de Multitudes, que es una sección, una columna dentro del Salto, del periódico El Salto, publica una entrevista de dos profesores investigadores fantásticos, que son, no en vano, un poco de publicidad, ¿no? No, que no en vano son colaboradores en esta edición en la que aquí está, en 3 volúmenes de los cuadernos de la cárcel, que traduje, y en la que ellos participan, especialmente, por supuesto, Anxo Garrido. Y junto con él también participa en esto. Y ambos, Anxo Garrido e Iker Jauregui, han publicado esta entrevista ya os digo, en la columna del Rumor de las Multitudes, en el diario El Salto, bajo el título "La guerra es una poderosa herramienta para reconstituir el orden", una entrevista a Sergio Bologna, figura clave del operaísmo italiano. A ver, no sé si me he apuntado. No. Pues eso, de Sergio Bologna, conocido, historiador, quizás de los más leídos y citados del operaísmo italiano, quizás, y uno de los más, sí, creo que es de los más jóvenes. No, bueno, no, ahí quizás haya patinado. Nació en 1937, no, quizás está más o menos, es de la misma edad, un poco de los demás integrantes, un poco de este grupo más heterogéneo de lo que parece. Y Sergio Bologna, bueno, es como historiador, es conocido por ejemplo, sus libros sobre... es historiador y además, pero se ha dedicado a cuestiones de logística, de economía y tal. Entonces, por ejemplo, tiene libros sobre la economía, o sea, de comercio marítimo, las empresas navieras, sobre la Iglesia durante la Segunda Guerra Mundial, y luego, pero sobre todo, se le conoce por libros. Tiene uno en ACALF de referencia, que es Nazismo y clase obrera, y luego este de aquí, a ver si se ve, voy a pasar muy cerca, que es Crisis de la clase y media y posfordismo, que dice, bueno, aprovecho y leo, ya que me lo he sacado de la estantería, lo tenía ahí un poco abandonado porque no tengo tiempo para leer todas las cosas. Dice: es posible analizar el conjunto de las figuras productivas que conforman cada uno de los ciclos de acumulación del capital y utilizar este análisis para inventar formas de política radical antagonista que se opongan a las modalidades de explotación que caracterizan a cada uno de estos. ¿Cuál ha sido el impacto de las nuevas tecnologías en la empresa y las posibilidades de existencia de nuevos sujetos productivos? Bueno, efectivamente, de hecho, claro, uno de los puntos de referencia un poco de la labor de investigación de Bologna va en esa dirección, ¿no? De las nuevas formas del trabajo autónomo, de los nuevos modelos, digamos, socioeconómicos relacionados con este, bueno, término un poco de clase media, ¿no? Y las nuevas formas de trabajo, digamos, que han venido también con la revolución tecnológica, y cómo eso ha repercutido un poco en la economía y también en el mundo del trabajo, ¿no? Las diferentes formas y modalidades, ¿no? de esas figuras laborales y demás. Bueno, he intentado decirlo sin pisar mucho de lo que se habla en la entrevista, que es un poco un repaso histórico también, y bueno, aparecen todos los puntos relevantes. Es una entrevista que está muy bien, os la recomiendo, muy en profundidad. Hablan, efectivamente, mira, estoy bajando, haciendo scroll, hablan obviamente de los freelance y los knowledge workers y demás, entre otras cosas también los sectores audiovisual y editorial y la influencia de la digitalización en el trabajo autónomo, que es uno de los libros más recientes, en 2022, Dietro de Quinte, Indagine sul lavoro autonomo audiovisivo en l'editoria libraria, publicado en 2022 en la Fondazione Giacomo Brodoloni, bueno, y escrito junto a Anna Soru. Y bueno, eso, no quiero... bueno, merece bastante la pena, la podéis buscar por el título que os he comentado, que es
la guerra es una poderosa herramienta para reconstituir el orden. No sé si... Bueno, quizás podrían haberse otros... Ha dado muchos titulares la entrevista, así que, bueno, ahí os la dejo. Luego, vale, mientras cargo una cosa... bueno, os voy a poner... he puesto esta imagen más a modo de recordatorio que otra cosa, rápidamente. Y he elegido además uno también en Akal, que es la temática de hoy, que es que este domingo, ¿verdad? Sí, este domingo es 21 de 2024 y por tanto es el centenario de la muerte de este señor que aquí caricaturizaba Rius, al menos en la portada, porque luego el contenido de este librito luego ha tenido una vigencia porque es un libro introductorio que se ha usado durante décadas, como muchas de las cosas que hizo Rius, y entonces, bueno, seguro, por supuesto que hay libros mejores, pero me hacía gracia un poco recordar este librito. Ya os digo, el aniversario de la muerte de Lenin es este domingo. Bueno, vale. Y luego, vamos a ver, luego creo que es politólogo. A veces, claro, me tendría que preparar. Si esto fuese un programa de televisión con guionistas, pues ahora os diría el licenciado. Bueno, también sería un rollo, ¿no? Es más rollo si me pongo a desgranar el currículum de cada uno, ¿no? Pero pues así de memoria yo más diría que es bueno, un analista político y sociológico, que es Pablo Stefanoni, que hasta donde sé además es hermano de una de las grandes libreras argentinas que ha desembarcado en Madrid, habiendo abierto varias librerías fantásticas, y su hermano es Pablo Stefanoni, que ha publicado varios libros que han tenido que se han visto bastante. Entonces Pablo Stefanoni ha publicado, caray, podía haber esperado a darle al enlace porque igual ahí nos resuelve el enigma, ¿no? De cuál es la formación, no sé, ¿verdad? Son dudas absurdas. ¿Qué más da? Por si acaso, a ver si al final, mira, aquí lo tengo cargado, a ver si al final lo dice. No lo dice. Bueno, no pasa nada. Si buscáis a Pablo Stefanoni, que es como suena, Stefanoni, veréis que ha publicado varios libros. Creo que uno de los últimos en siglo XXI Argentina, ¿puede ser? Estoy metiendo la pata, quizás. A ver. Es este libro, recuerdo, de la portada azul. Ah, sí, mira, siglo XXI, que es el último libro de Pablo Stefanoni. La rebeldía se volvió de derechas. Caray, si me dejas ampliarlo. Cómo el antiprogresismo y la anticorrección política están construyendo un nuevo sentido común y por qué la izquierda está perdiendo la iniciativa. Tercera edición, en siglo XXI, editores, de Pablo Stefanoni. Bueno, pues Pablo Stefanoni ha publicado en la revista El Gran Continent, él, además, que hasta donde me parece adivinar, creo que es una revista, aunque la extensión es europea. Bueno, no lo sé. Yo pensaba que era una revista argentina. Bueno, como veis, muchas incertidumbres, pero no pasa nada. Aterrizamos enseguida. ¿Y en qué aterrizamos? En que Stefanoni ha publicado una especie de, recordando un poco la actividad de crítica literaria de la Fiera Literaria. Bueno, esto es un referente así como muy oscuro igual. Pero bueno, la Fiera Literaria es una revista como semi-clandestina que se difundía en los años... O sea, clandestina en un sentido, o sea, voluntariamente clandestina, obviamente, no por razones políticas, porque se publicaba un poco de manera semisecreta en los años, creo que 90, sobre todo, aquí en España. Y hacía entre sus labores, digamos, de crítica literaria, hacían una cosa que se llamaba lectura compasada y crítica compasada, que es que cogían libros o novelas especialmente de referencia y más que hacer un análisis general del contenido de la novela y de la trama, etcétera,
hacían una cosa que, según ellos, era devastadora por la manera en la que se escribía en los años 90, o la que escribían los que ellos consideraban que eran autores injustamente consagrados, pues cogían y directamente hacían un comentario línea por línea, ¿no? Bueno, algo así ha hecho Pablo Stefanoni con el discurso de Milei. Entonces, ya os digo, en Le Grand Continent tenéis, bajo el título Milei en Davos, el discurso completo. Como es un poco así como interactivo, ahí tenéis el texto sobre todo el texto del discurso de Milei y intercalados los comentarios de Pablo Stefanoni. Entonces, os voy a leer algunos de los comentarios de Stefanoni sin destripar tampoco el contexto, que serían las partes del discurso de Milei, entre las cuales se va intercalando los comentarios de Stefanoni. Dice Stefanoni: el presidente argentino Javier Milei emprendió su primer viaje al exterior desde su asunción el 10 de diciembre pasado para llegar a Suiza. Me gusta este americanismo, ¿no?, de asunción, ¿no? Bueno, y me iba a poner muy pedante filosófico, pero bueno, digamos que es un término que tiene más gracia de la que... o sea, realmente se le podría dar más juego del que tiene en filosofía, porque son muchos los que dicen que así se debería traducir el término de Hegel de aufheben, de superar, superar negando, negar superando, superar y anular, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene muchas traducciones y hay mucho debate al respecto. Y Félix Duque decía, ¿no?, que lo que había el término que había que usar era asunción, también por las connotaciones religiosas. Bueno, da igual. Aquí se refiere a lo que en España llamamos, ¿verdad?, la toma de posesión. El 10 de diciembre pasado, el 10 de diciembre fue su toma de posesión, y luego ha viajado a Suiza, ¿verdad?, para el encuentro de Davos. Desde entonces lanzó un megadecreto que reforma o anula más de 300 leyes y amenaza con desguazar el Estado. Y envió al Congreso una ley ómnibus igualmente ambiciosa. Con escaso poder institucional y una débil presencia parlamentaria, el presidente liberal libertario busca utilizar el capital electoral, ganó con más del 55% de los votos, para impulsar un programa de liberalización radical de la economía. Esa radicalidad proviene no solo de sus ideas maximalistas, sino del balance de la era Macri. Tanto el expresidente Mauricio Macri como Milei sostienen que el fracaso del gobierno macrista del 2015 a 2019 se debió al gradualismo. De hecho, gran parte de las medidas elaboradas por el economista Federico Sturzenegger, que son la base de las... lo leo así mal, claro, digamos castellanizado, que son la base de las reformas de Milei, estaban destinadas a la candidata de derecha Patricia Bullrich, quien finalmente salió tercera. El actual es el primer gobierno de Milei y en parte el segundo de Macri, a la luz de la presencia de figuras del partido del expresidente en esta administración. Pero hay también una dimensión mesiánica en Milei. Vale, veo que se... Perdón. Alejo el micrófono. Quizás sea mejor continuar la lectura en unos minutos, y os dejo con, mientras se me saltan las lágrimas por la tos, os dejo con un vídeo que había pensado comentar. Yo pienso que la literatura es como el paracaidismo. En condiciones normales, solamente algunos espíritus intrépidos la practican, pero en condiciones de emergencia le salvan la vida a cualquiera. O sea, no siempre te avientas en un paracaídas, pero si te vas a morir, más vale que tengas un paracaídas. Entonces, en la enfermedad, en el naufragio, en la cárcel, en la soledad, en la depresión profunda, un libro te cambia, un libro te salva. Perdón,
lo pauso aquí. Claro, lo que iba a hacer era irlo comentando. Pero es que como tengo estatus ahora mismo, aquí simplemente me había apuntado esto interesante de un libro te salva, bueno, que es un poco así como esta visión romántica, ¿no? Pero bueno, es bonito. Os dejo de nuevo con el vídeo. Cuando yo era niño, había libros en mi casa que la verdad no me interesaban mucho porque eran libros de filosofía, de historia. Mi mamá estudió psicología, de modo que los libros me resultaban bastante ajenos. La biblioteca de mi padre siempre me pareció lejana en ese sentido. Pasaron los años y luego cuando yo ya por mi cuenta me interesé en leer, pude tener un diálogo con él a través de los libros, pero esa biblioteca siempre se mantuvo como su propio espacio y nos sorprendió mucho a los hermanos que mi padre quisiera regalarla. Nos permitió a sus hijos tomar algunos volúmenes, pero pues ninguno de nosotros quiso abusar porque el chiste era que esa biblioteca que de alguna manera conformaba el retrato de una mente se mantuviera unida. Entonces prácticamente toda la biblioteca se fue a Michoacán, pasó un camión de mudanzas y mi padre se fue en un cochecito con su mujer atrás del camión de mudanzas hasta Morelia y hasta la fecha ahí está su biblioteca. Yo nunca he sido coleccionista, no he tenido una relación fetichista con los libros, no me importa tener primeras ediciones, no tengo el afán coleccionista. A ver, estoy algo mejor. Claro, aquí me he saltado varios puntos que quería comentar. Y perdonad el salto, luego volvemos a mi ley. Pero es que como lo de mi ley es mucho rato leyendo seguido, no sé si voy a poder aguantar. Dos cosas. Uno, ¿de quién está hablando aquí Juan Villoro? Juan Villoro es el hijo de Luis Villoro, que es uno de los grandes filósofos mexicanos. ¿Me oís, verdad? Espero. Un filósofo que me parece, a mí siempre me ha parecido interesantísimo, tiene textos hermosos, o sea, preciosos, sobre Wittgenstein, sobre el silencio, un trabajo sobre el pensamiento moderno, Descartes, Leibniz, sobre todo sobre el Renacimiento, también tiene estudios fantásticos, de ahí también que me haya puesto esto un poco celebrando ese recuerdo, ¿no? de Luis Villoro. Zapatista. Ah, se me oye un pelín bajo. Decís. Puede ser el efecto de... Bueno, me acerco la... Me acerco esto, a ver. Os decía que eso, que Luis Villoro, que es el padre de Juan, al que estáis escuchando, pues eso. También hizo estudios muy interesantes sobre el pensamiento del Renacimiento, bueno, el pensamiento en general, el mundo intelectual, creativo del Renacimiento. También se dedicó a la cuestión de la cultura mexicana también, claro, y de y por ejemplo también muy comprometido políticamente, Luis Villoro, que además había nacido en Cataluña, o sea, pero ya vinculado por creo que su padre o su madre a México, y que luego bueno, tuvo vínculos, por ejemplo, con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿no? Tiene cartas ya publicadas con su comandante Marcos y demás, tal. Bueno, un personaje interesantísimo, Luis Villoro, que pocas cosas están publicadas en España. Es todo, claro, nos viene de México, obviamente, Fondo Cultura Económica principalmente. En una de esas reediciones muy bonitas, además, yo leí esos textos sobre el silencio, preciosos, esos textos sobre Wittgenstein, que son una maravilla, de síntesis, pero también de buena literatura y demás. Luego ahora mismo, o sea, es decir, justo antes de que parara el vídeo,
había dicho esto de que sí que me mosquea un poco esto de no me importa tener primeras ediciones, como diciendo, bueno, ¿verdad? Tengo una primera edición firmada de, yo qué sé, ¿verdad? De Gabriel García Márquez, tengo una primera edición del Quijote, pero bueno, tampoco me importa tenerlas, no las voy a buscar, no las voy buscando, bueno, no sé. Es como un poco, no me importa tener primeras ediciones, bueno, como dicen, podría tenerlas, de hecho las tengo, ¿no? Pero no me importa. Quiero decir, yo, o sea, no es que me quiera meter con Juan Millón, a ver, que es un fantástico escritor y todo lo que queráis, pero, o sea, no es que me quiera meter con él, simplemente que no, yo no diría eso, o sea, yo diría, no tengo primeras ediciones porque no le veo sentido. Hombre, a veces si cae en tus manos, pero no es la de Juan Millón no es una biblioteca en la que, en fin, sea todo libros de saldo. Pero bueno, también, no sé por qué, parece que me estoy metiendo con él. Bueno, da igual. Vale. Si los siguientes 2 puntos es más adelante, pues os dejo con él otra vez. A ver. Típico. Los libros que tengo es una acumulación producto del azar y es una biblioteca de trabajo. O sea, son libros que están subrayados, que están doblados y además aquí hay muchos libros que de alguna manera se mantienen por azar porque siempre pienso que tengo algunos volúmenes y cuando los busco no están en la biblioteca. Quién sabe a dónde se fueron, quién se los llevó, a quién se los presté. Tal vez por eso escribí una novela para jóvenes que se llama El libro salvaje, que se trata de un libro que se anda moviendo, que no quiere ser leído y que está oculto en una biblioteca, porque tengo la sensación de que estos libros tienen vida propia y en ocasiones se esconden o se acercan a mí según su propósito más caprichoso. Bueno, depende de los gustos lo que uno deba tener en una biblioteca, pero por supuesto creo que ciertas obras clásicas deben estar ahí. Yo fui alumno de Augusto Monterroso, el gran Tito Monterroso, y él nos decía que él tuvo mucha suerte en Guatemala porque iba a una biblioteca que era muy pobre. Entonces él decía, en las bibliotecas pobres siempre está el Quijote, siempre está la Divina Comedia, siempre está la Biblia, siempre están algunos libros que son los que hay que leer. Entonces, a falta de otras distracciones, él leyó libros fundamentales. Yo recomendaría, desde luego, por pasión personal, los clásicos rusos, ¿no? Dostoyevsky, Tolstoy, Chekhov, que son autores que aprecio muchísimo. ¿Qué decir del siglo XX en español sin Jorge Luis Borges o Juan Rulfo, ¿no? La literatura moderna sin Virginia Woolf sería imposible. En México, Elena Garro, una novelista y cuentista y dramaturga de primerísimo nivel. Entonces, hay muchas obras que deben estar en una biblioteca. A mí me parece que aún está. Todo esto son libros de fútbol, que es una cosa bastante rara porque como yo escribo del tema, me los han regalado. Entonces son libros editados en Colombia, en Bolivia, en Chile, en distintos países muy difíciles de conseguir y quizá como unidad, esto es lo más raro de la biblioteca, porque en momentos estoy como todo aficionado, fanático del fútbol, obsesionado con lo que ha pasado con mi equipo, con la selección y no puedo escribir de otra cosa. Entonces ha sido también una forma de terapia y de desahogo porque ser aficionado mexicano es un deporte extremo, no dependemos del marcador, porque si dependiéramos del marcador, pues no la seguiríamos apoyando, dependemos de la ilusión que se genera a sí misma y entonces ser aficionado es un acto de fe y pues he querido llevar también eso a la escritura. Los libros que yo atesoro creo que tienen que ver más con razones sentimentales. Por ejemplo, Rayuela de Julio Cortázar. El libro que tengo me lo regaló uno de mis mejores amigos de la preparatoria, Javier Cara, con una dedicatoria muy extensa en la que hablaba del futuro y de las personas en las que nos íbamos a convertir. Y este amigo murió durante el terremoto
de Eso ya había 1985. Él hacía guardia en el Hospital General, en la sección de ginecología, era médico. Entonces ese libro tiene un valor sentimental muy grande para mí. Tengo, no sé, la primera edición de Los Detectives Salvajes de Roberto Bolaño, dedicada por él, que fue un gran amigo, y que es un libro que después de su muerte se convirtió en legendario. Entonces es un libro realmente que hay que atesorar. En general, tengo, digamos, una dedicación, pues, digámoslo así, muy pragmática a la escritura, creo que derivada del periodismo y de la necesidad de escribir todos los días y en cualquier circunstancia. Entonces, pues, no necesito nada especial, pero sí tengo un capricho que es un llavero. Tengo este llavero y si agito las llaves, le he colocado al llavero pequeñas llaves que son muy agradables al tacto, y entonces al frotar esto me concentro bien, y esa es una práctica milenaria, ¿no? El rosario tiene que ver con esto, el rosario que los dominicos trajeron de Asia Menor, tiene que ver con la posibilidad de entretener las manos para que la mente se vaya a otro sitio. Yo de manera muy intuitiva desde que era niño, empezaba a frotar primero unas fichas de parcasé y me ponía a pensar en partidos de fútbol imaginarios o en circunstancias que me aliviaban del aburrimiento. Y luego con los años, ya cuando empecé a escribir, me di cuenta que si frotaba las llaves, las cosas surgían mejor. Tal vez se trate simplemente de una superstición y pienso que al frotar estas llaves abro cerraduras de la imaginación, pero pues me ha servido, si no de recurso, por lo menos de consuelo. Me ha gustado lo de los libros que se esconden. Esto es una cuestión que me interesa. Y se me oye, ¿no? Sí. Es una cosa que me interesa, tanto que he escrito al respecto, pero bueno, no está publicado todavía, sobre los libros que se esconden. Y luego esto, bueno, muy importante, esto en Monterroso, por cierto, grandísimo escritor, ¿no? En Alfaguara está, ¿no? Sobre todo los grandes, aquí en España al menos, grandes libros y recopilaciones de cuentos y tal de Monterroso. Esto de Monterroso sobre las bibliotecas de los pobres, o las bibliotecas pobres, mejor dicho, bibliotecas pobres. En las bibliotecas pobres están los libros que hay que leer. Es que me parece a mí esencial esto. Esto de Monterroso me ha parecido fantástico. Claro, ahí está lo esencial, ¿no? O al menos debería estar, quiero decir, las bibliotecas de pobres de antaño. Claro, ahora ya con los criterios, con la ludificación, la no sé qué, el branding, el marketing, el no sé qué, pues ya los bibliotecarios ya hacen selecciones, bueno, ya, y al menos en España, ¿no? Las bibliotecas, según las selecciones y las cosas que se aprueben en el gobierno municipal y regional y tal, y no sé qué, las compras que se decidan hacer, bueno, pero antes al menos, por lo general y en todo el mundo, está lo que había que leer. Y a mí eso me parece esencial. Me parece esencial esto de que, claro, cuando hay menos, lo que se valora más es eso que hay que leer, eso que nos hace humanos, eso que es ese tipo de trabajos y de obras que definen la realidad compleja y contradictoria del ser humano. Y por tanto se considera que todo el mundo, o mejor dicho, nadie debe perderse la oportunidad de poder acceder a la mejor literatura, a la literatura más potente, más expresiva sobre la potencialidad humana, y por tanto, o sea, en esas bibliotecas está eso, ¿no? Y se permite el acceso a ese tipo de libros. ¿Por qué? Porque se valora
que esos libros clásicos, por ya sean más o menos difíciles o tal, es un derecho. ¿Y por qué es un derecho? Porque son libros valiosos, son obras que se consideran prácticamente o están próximas a ser un derecho humano. Y sin embargo, en otras bibliotecas, o al menos ahora en el siglo XXI, ahora ya ese no es el criterio. El criterio no es la mejor expresión del intelecto y de la capacidad creativa de las mujeres y los hombres de todo el mundo, sino es la accesibilidad, la lectura fácil, la lectura que se puede hacer en el tiempo que deja el trabajo, o es decir, la literatura como algo que no es un obstáculo, la literatura o las obras las obras publicadas del tipo que sea, que no sean un obstáculo para la producción. Claro. Y en vez de decir, no, a ti te están explotando, tú no tienes tiempo para leer, y eso es un horror. Te están negando, al explotarte, te están negando un derecho a realizar tu potencial como ser, como criatura inteligente. Te están negando ese potencial. Pero, bueno, ¿qué le vamos a hacer? No, en vez de hacer eso, lo que se dice es, no, tú tienes derecho a poder leer una cosita que sea fácil y bueno, que te entretenga y ya está. Así que no te preocupes, que no te vengan a contarte que te estás perdiendo nada por no leer El Quijote o por no leer, a Toni Morrison o por no leer a Sylvia Plath o a Simone de Beauvoir o a Pascal o Kant. No, que no te cuenten eso. Tú no te preocupes, que ya hemos hecho una selección aquí de libros, libros con la letra grande, libros con un lenguaje sencillo, libros diseñados por los mejores comités de guionistas, preparados explícitamente también por asistentes y expertos en management empresarial. Pues todos ellos han diseñado estos libros para que tú los puedas leer en un ratito que tengas el jueves al salir del trabajo, o en el autobús de camino a casa o de camino al siguiente trabajo, y tú no te preocupes, que no te tienes por qué sentir mal. Pues no. En esas bibliotecas pobres de las que habla Monterroso están los libros que hay que leer, pero no en un sentido moral de que tú tienes la obligación, no, son tu derecho, o sea, debería ser tu derecho, o sea, deberías poderlas leer. Y si no, te están negando una parte importante de ser humano, de ser una mujer y un hombre humanos, civilizados y, digamos, a la altura, digamos, de la potencialidad creativa, etcétera, etcétera. Bueno, me estoy liando, o sea, me estoy enrollando, pero bueno, se ha entendido, ¿no? Y en esta línea, hablando de derechos y de no derechos, volvemos un poco. Dios mío, vamos allá, venga. Al menos voy a acabar de leerlo, o al menos de leeros la primera parte, ¿no?, del artículo de Pablo Stefanoni sobre Javier Milei. Continúa el artículo. El presidente del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, presentó a Milei, igual si me acerco más al micrófono, presentó a Milei en el panel de Davos diciendo que es una persona extraordinaria, quizás mucho menos radical de lo que se piensa, y que busca volver a poner a Argentina en el camino del Estado de Derecho. Esto es de risa. Continúa. El presidente argentino leyó de manera muy rápida todo su discurso sin quitar los ojos de sus notas. A medida que avanzaba en su lectura, el público se puso tenso y al final los aplausos no fueron muy efusivos. Y aquí hay un fragmento de la primera parte del discurso de Milei. Después de esa primera parte, comenta Stefanoni. Milei insistió en su discurso con varios de sus tópicos habituales sobre ideologizados. No hubo ninguna novedad e incluso repitió casi literalmente una charla TED previa. Porque hay una charla TED de Javier Milei. Bueno. El presidente argentino reproduce una visión propia de la Escuela Austríaca de Economía de Mises y Hayek. Ojalá Milei tuviese el nivel o se acercara a la 10ª parte del nivel intelectual de Hayek. Ojalá. De que cualquier regulación estatal solo tiene diferencias de grado con el socialismo experimentado en el bloque comunista. Al mismo tiempo se posiciona como un defensor de un occidente en crisis.
ha señalado que sus aliados serán Estados Unidos e Israel y extiende su crítica a la casta política, eje de su discurso de campaña, a la esfera global o al menos occidental. Sin experiencia internacional previa, Milei, algo dubitativamente, leyó un discurso ideológico abstracto sin abordar ninguno de los desafíos del mundo actual, ni sobre la economía, la política internacional o la gobernanza global. Me da para un fragmento más, y si no os tengo que poner otro oído. Bueno, como le he dicho, como me he puesto aquí el reto un poco de llegar al menos a la mitad del guión, o de la escaleta, mejor dicho, bueno, os dejo con esta nota, porque tampoco os voy a leer entero el artículo de Stefanoni, que lo podéis leer en legrandcontinent.eu. El título es así, Milei en Davos, Stefanoni, y ahí lo podéis tener entero, echarle un vistazo con el texto, ya os digo, de Milei, del discurso de Milei, e intercalados los comentarios de Stefanoni. Uno de ellos me ha salido ahora y estaba a punto de cerrar la pestaña, pero me parece esto que es demasiado sabroso. Milei suele apelar a conceptos como colectivismo, como podemos encontrar en los economistas austríacos o en ensayos y novelas de la escritora ruso-estadounidense Ayn Rand. El mundo se dividiría binariamente en productores y saqueadores. Bueno, son este tipo de... bueno, iba a decir un taco, da igual. Pero bueno, merece la pena echarle un vistazo y ahí lo tenéis, el artículo de Stefanoni. Dice Random, o en la Edad Media cuando se quemaban libros para mantener a los pueblos ignorantes y manipulables. Y luego dice, Milei solo es un títere de Estados Unidos. Pues sí. Sí, enlaza además con una cosa que leí ayer, ¿no? El artículo sobre Ecuador. Hay una estrategia un poco en marcha y Noboa en Ecuador y Milei en Argentina son piezas de diferente valor, pero son piezas en una misma estrategia, esto está claro. Volviendo a los libros, vamos a ver. Claro, igual es muy pedante saltar, porque quería comentar novedades en Edición de Minuit, pero es una editorial francesa y bueno, igual debería echarle un vistazo antes, más en detalle. Bueno, está la edición, bueno, pero es una novedad de octubre, esto ya lo comenté, la edición de Sobre la pintura de Gilles Deleuze, editada por David Lapouillade, y ha salido el último número de la revista que edita Les Editions de Minuit, que es la revista Philosophie, con artículos sobre, a ver, un momento, hombre, eso está muy bien, ¿verdad? Cuando te ponen el índice es una miniatura microscópica. Bueno, en el número de enero de 2024 de Philosophie, ahí vemos hay un texto de Alexandre Kojève, uy, fantástico, Estructura e Historia de la Filosofía, presentada por Yamila Mascat y Sabina Tortorella. Kojève, el gran pensador franco-ruso, ruso-francés, pero en realidad sabemos que es ruso, porque como sabéis, Alexander Kojevnikov, aparte de una vez se estableció como uno de los grandes referentes filosóficos en la Francia de los años 30, especialmente, sí, yo diría que sí, años 30 más o menos, 30-40, y el referente maestro filosófico desde, incluso aunque ya fuera mayor, desde Sartre hasta Merleau-Ponty o Jean Val, etcétera, y un larguísimo, Levinas, en fin, un larguísimo etcétera de alumnos. Luego se supo que Kojevnikov, alias Alexandre Kojève, era espía de la Unión Soviética en su trabajo como alto funcionario francés. Bueno, entonces está este texto de Kojève, luego hay un texto también, seminario de el verano de 1932, sobre el origen del drama barroco alemán de Walter Benjamin, de Theodor Adorno, es una traducción y presentación también en este número de la revista. Un artículo de Stéphane Chauvier, que se llama La verdad, tiene un autor, La verdad, y luego otro de Verónica Chibotaru, rumana, entiendo por el apellido, la teoría kantiana de la significación, significación teorética, significación práctica, y las reseñas. Bueno, no ha sido tan doloroso.
Y así quito esta parte, lo dejamos listo. A ver. Bien, todo esto ya hemos hablado. Y quería, antes de despedirme hoy, al menos leeros... bueno, pues como me ha parecido una reseñita muy maja que ha escrito Begoña Minguito para la página web y supongo que también para la edición impresa que se manejan en La Central. La librería, la cadena de librerías La Central tiene esta publicación, bueno, y su página web donde publican reseñas y textos también, aparte de sus cursos, muchos de los cuales creo coorganizados y gestionados por la propia Begoña Minguito. Y Begoña Minguito aquí publica una reseñita muy maja de un autor que últimamente está siendo muy manoseado, ¿no?, que es Marco Aurelio, y sobre el que se está haciendo todo menos las dos cosas, digamos, que serían de recibo, ¿no? Es decir, uno, mira, por poner un ejemplo, bueno, no me voy a levantar ahora. Una divulgación seria y ediciones serias como las que comenta aquí Begoña Minguito, o interpretaciones ya más serias o no serias, pero al menos más originales, ¿no? Como puede ser del lado serio, desde luego, los textos de Pierre Hadot, que están publicados en Alpha Decay, o menos serio, por ejemplo, la lectura, digamos, la reescritura, el pastiche que hace Ignatius Farray de Marco Aurelio en el libro que ha publicado Ignatius Farray, que se llama Meditaciones, ¿no? Bueno, estos son los dos extremos. Entre medias, el problema es que tenemos una sobreproducción de libros de autoayuda pero además es que llega a niveles, pero como suele pasar, ¿no?, con estas modas, llega a niveles de que sobrepasan la parodia, ya es grotesco, ¿no? Es como Marco Aurelio para el gestor de calidad, Marco Aurelio para el vendedor de coches, estoicismo para conductores de autobús, estoicismo para aplicantes de acupuntura, no sé. En fin. Pero aquí Begoña Minguito, Marco Aurelio, Pensamientos, Meditaciones, reseña estos dos libros. A ver, y dice: es ya una especie de lugar común que estos tiempos sombríos no invitan precisamente a un despreocupado hedonismo, y por la profusión de libros y conferencias, tanto en nuestras fronteras como en buena parte del mundo occidental, asistimos a una recuperación del estoicismo antiguo, un acercamiento que no siempre se lleva a cabo desde una comprensión y análisis de las fuentes clásicas, sino que en muchas ocasiones, desgraciadamente, aparece teñida de mindfulness, autoayuda y espíritu New Age. Bueno, mira, no, completamente de acuerdo. Continúa Minguito. El estoicismo nunca fue una llamada a la resiliencia, término de continuo abuso, ni a la abnegación, sino un compromiso activo y transformador del individuo dirigido al cumplimiento de su naturaleza racional y social. Estas dos nuevas ediciones del libro del emperador Marco Aurelio, a cargo de las editoriales Trota y Arpa, con los tradicionales títulos de Pensamientos y Meditaciones, cumplen con creces con la necesaria seriedad y rigor filológico interpretativo. Ambas son traducciones directas del griego y del latín, en el caso de la selección de cartas entre Marco Aurelio y su maestro Frontón, realizadas por clasicistas de reconocido prestigio. La excelente edición de David Hernández de la Fuente, el gran experto que fue profesor hasta donde no sé si sigue en la UNED, experto entre otras cosas en Pitágoras, en el pensamiento antiguo en general, la literatura clásica grecolatina, y entonces este David Hernández de la Fuente, ahora vuelvo al texto, pero pues es el que ha traducido y editado con notas las Meditaciones de Marco Aurelio en Editorial Arpa, ¿vale? Y vuelvo al texto de Begoña Minguito, que dice: la excelente edición de David Hernández de la Fuente está dirigida, por cierto, no quiero hacer, otro día comentaré cosas de David de la Fuente que me cae bien, pero bueno, tendría cosas que decirle en un futuro. Bueno, sigo. Muy majo, por lo demás. Pero será una historia interesante el día que la cuente. La excelente edición de David Hernández de la Fuente está dirigida a un público más amplio, mientras que la de Jorge Cano Cuenca, repetimos, que es la edición más técnica, ¿no?, de Pensamientos y Cartas
en Editorial Trota. Ambas ediciones las podéis ver en Arpa y Trota, con portadas con el fondo blanco. La edición de Jorge Cano Cuenca, dice Begoña Minguito, ofrece como novedad en el mercado editorial un comentario hermenéutico a cada uno de los libros y está concebida para quien quiera profundizar sobre la relación de Marco Aurelio con el pensamiento antiguo. Ambas destacan por la claridad del lenguaje y por plasmar en nuestro idioma la intensidad del texto original. Las meditaciones de Marco Aurelio en Arpa, la edición de Hernández de la Fuente, 15 euros, y la otra pues 22. O sea, bueno, ahí está. A ver si me da tiempo. Bueno, y con esto al menos aquí lo subrayo. Bueno, Sony 59. Yo creo que, como es muy sabroso lo que queda de guión, me lo voy a dejar para la próxima edición. Me voy a subrayo esto. Y os digo que, pues eso, dejo esta parte junto con un juego que os va a gustar, que es muy divertido. Es verdad que, ahora que lo pienso, un momento, iba a hablaros de portadas de claro, y luego también un juego muy divertido que os iba a hacer, lo dejamos para el próximo programa, que será, pues si hoy es jueves, ya sabéis que es el lunes a las 7, volveré, y aparte de novedades y cosas, pues acabaré de comentar algunas cositas que me dejo aquí pendientes, un poquito de Aramayo y Kant, un poquito de Mark Fisher, y voy a hablar de El objeto libro de una manera además bastante divertida. Bueno, o sea, quiero decir, yo no sé si lo haré divertido yo, pero la idea, el concepto es divertido. Y otra cosa con retratos de filósofos, que también va a ser divertido audiovisualmente, o al menos, quiero decir, más divertido que esto, verme aquí en estos en estas arcadas, que ya os había comentado, ¿no?, de dónde salían. Bueno, a ver, no sé si me habéis dicho, a ver, dice Random, una pregunta: ¿qué opinas de la relación entre filosofía y el cine? ¿Hay algún metraje que aborde temas profundos que te hayan hecho reflexionar? Bueno, es que el tema de la filosofía del cine es desde Deleuze hasta, yo que sé, Michel Sion, Slavoj Žižek, en fin, hay cantidad de la relación es amplísima, ¿no? Sí, en un sentido formal, eso está más trabajado en... Bueno, en realidad estos tres autores que te he mencionado también exploran el aspecto formal, ¿no?, de la relación entre cine y filosofía en un sentido más conceptual puro, la imagen-movimiento, ¿no?, que decía Deleuze. Zizek suele ser, bueno, a veces se hace comentarios más de tipo formal, aunque principalmente todo su trabajo sobre Hitchcock y, bueno, gira alrededor también de la cuestión psicoanalítica, ¿no?, que está muy presente en Hitchcock, y él ahí saca, bueno, sí, a partir de cuestiones de contenido, pero también formales. Luego, bueno, Zizek, que sabéis, no sé si, bueno, igual Random no lo sabe, o alguno de los que estéis escuchando, para bien o para mal, he traducido muchísimos de los libros de Zizek al castellano. Bueno, muchísimos, son tampoco centenares, pero no sé, 10 quizás, de los libros que son. Y escribí en el 2012 un libro sobre Zizek, ¿no?, un librito introductorio. Pues entonces, o sea, no lo digo por decir, o sea, entonces os puedo decir, claro, todas las películas canalizadas, bueno, no ahora de memoria, podría decir, o sea, se ha hablado mucho Zizek de David Lynch, de Krzysztof Kieslowski, su trilogía, ha hablado, ya os digo, de Hitchcock. Luego, uno que, cuando has dicho, ¿hay algún metraje que aborda temas profundos que te hayan hecho reflexionar? Bueno, esto tendría que darle una pensada, ¿no? Pero el primero que me ha venido a la cabeza, fíjate que no, si quisiera quedar de determinada manera, igual me callaría y digo, bueno, voy a estudiar bien qué digo,
Pero es que, voy a ser sincero, lo primero que me ha venido a la cabeza es Tarkovsky, ¿no? Claro que es como muy filosófico, es una cosa que además es como una figura de mucho interés para los filósofos en Madrid, por ejemplo, porque más que nada lo digo porque entre 2000 y 2010 hubo muchos encuentros y seminarios sobre Tarkovsky, la Autónoma y la Complutense. Entonces, Tarkovsky da para mucho, Nostalgia, Sércalo, El Espejo, desde luego Solaris, etcétera, ¿no? Luego otro cine que da para mucho es Ingmar Bergman. Bergman lo que tiene, bueno, no sé, da para, por supuesto, ¿no? Es obvio, desde Persona hasta, bueno, yo recuerdo además Fresas Salvajes, a mí es una película que me gusta mucho, pero claro, hay quien dice que es poco bermaniana, ¿no? Luego, bueno, Roy Andersson, por hablar de cine sueco, ¿no? Roy Andersson es como uno de los directores así más recientes que es muy metafísico, ¿no? Dicen, no me gusta usar el término así, pero bueno, es más bien, yo creo, todo lo contrario, ¿no? Es más, es como una especie de mezcla entre Valle Inclán, ¿no? Y no sé, y el cine de Bergman. Es como si Bergman de repente hubiese leído mucho más a Valle Inclán y entonces hubiese, no sé, estoy improvisando esto, no debería, pero bueno, da para mucho. El problema es que a mí me pasa como dice Miguel Noguera mucho, así en el fondo, yo tengo, o sea, a mí me sugieren las películas como, normalmente voy buscando más dos cuestiones que igual no son las que puede interesar más. A mí el puro gesto formal, que es lo que a veces comenta mucho Noguera, la pura formalidad, ¿no? Como la articulación de repente de dos conceptos o dos ideas o incluso dos ideas visuales y tal, y eso como me transporta más a cuestiones más abstractas de cómo funciona el pensamiento y cómo se desarrolla un concepto filosófico y tal. Entonces en ese sentido extraigo más de películas que sean como más interesantes en ese nivel. Y luego, que es lo otro que os iba a decir, que y luego también, por supuesto, claro, luego estoy muy atento más a la cuestión de clase, ¿no? Eso, por supuesto. Si eso te vale como reflexión también, la cuestión de clase que está presente en muchas películas. Hace poco, por ejemplo, vimos la última de Kaurismäki y ahí están presentes las dos cosas, ¿no? Hay una cuestión formal en Kaurismäki maravillosa, como muy, 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 muy artificial, pero que a la vez está al servicio de unas historias como muy simples y muy cercanas. Pero en esa simpleza también hay una articulación, como es muy interesante, la iluminación y tal, hay como una especie de estética que ya es prácticamente solo de él. No puedes decir, esto es retro, esto es de tal época, no, es como de Kaurismäki, y como usa los colores, la iluminación y tal, y luego está presente está muy presente la cuestión de clase, ¿no? Está constantemente en su cine, está ahí, es uno de los motores narrativos. Y luego para mí el maestro, o sea, para mí, o sea, de los directores de cine que más me gustan, de hecho el que más me gusta, pero es una cuestión muy personal, no es que lo considere el mejor, pero es de los que más me gusta, es Nanni Moretti, y ahí hay reflexiones muy de todo tipo, sobre el lenguaje, sobre, ¿no?, la evolución del lenguaje, es una obsesión suya, sobre la gestualidad, sobre cómo se sobre las discusiones, como las dinámicas de pareja, de familia, las dinámicas, por ejemplo, en la enseñanza, y todo esto también por debajo y por encima, ¿no? Por encima, en un sentido superficial, la política de los años, bueno, del siglo XX,
está presente. Hay películas las que giran alrededor del Partido Comunista Italiano, o hay otras, es más bien la izquierda extraparlamentaria, hay otras que es como un análisis general. No nos olvidemos su película sobre el Papa, Habemus Papam, pero luego está La Cosa, está Palombella Rosa, en fin. Bueno, es que un día, o sea, claro, si yo esto tuviese más tiempo y además os interesara, pues claro, me tiraría horas hablando de cine también. Sin saber, sin ser un experto, por supuesto, sin ser, o sea, tener formación como director, ni como, no sé, montador, etcétera, ¿no? O sea, como espectador y lector de toda la vida de crítica de cine y libros sobre cine, ¿no? Y desde la filosofía, claro. Unas primeras emisiones, ahora está por ahí agazapado, pero no suele entrar mucho en el chat. Hay un amigo que está preparando cosas sobre esta cuestión de antes hablaba de Deleuze, bueno, sobre el cine, la filosofía y tal. Bueno, me estoy enrollando, pero me encanta que me preguntéis, claro, es que lo ideal sería que me preguntáis este tipo de cosas como un poquito más pronto, y así puedo coger el guión, doblarlo, dejarlo para otro día y ir charlando. Espero que te haya podido dar al menos una respuesta preliminar, y antes de que me cierren todos los supermercados y bibliotecas, me voy y os dejo. Ya os digo que vuelvo el lunes. No tengo, a ver, ¿tengo o no tengo preparada una imagen para... Pues podría poner... claro, pero es que igual me salen cosas privadas. Bueno, pues os lo digo, no lo puedo lo puedo escribir. ¿Puedo poner texto? Bueno, no voy a intentarlo ahora, porque igual me sale mal la jugada. Bueno, texto, a ver. ¿Qué pasa si pongo texto? Vale. Pues mira, mientras me oís, espero y no se desconecta, tiro de memoria, que creo que es así. Vale. A ver, mira, sí, me ha salido bien la jugada. Ahí lo tenéis. Vale. Esa es la dirección del Telegram. He abierto un Telegram porque en mi Twitter privado, o sea, privado, ya he tenido que quitar el candado, pero bueno, es que es un desastre. No voy a hablar más de este tema. Pero en Telegram ahí os podéis meter, que lo abrí ayer, para que la gente que os vais incorporando aquí os pueda tener al tanto un poco de cuándo hago los directos y cuándo no. Pues sí, porque más adelante me gustaría como hacer, por un lado, más, en el sentido de otros días igual. Por ejemplo, imagínate que yo solo puedo, por ejemplo, que tal filósofo o tal filósofa solo me puede atender un sábado, y entonces solo puede ser un sábado el directo. Pues entonces, para poderos avisar, oye, vamos a entrar en directo en un sábado fuera del horario habitual. Y luego también, conforme vaya ajustando, pues si cambio de horario dentro de un tiempo, pues poderos avisar por ahí. Aparte de, pues eso, que ya que hago el esfuerzo de hacer esos pequeños vídeos para TikTok, pues también os los pongo en el Telegram y tal. Así que bueno, ahí os dejo la dirección. Creo que lo he puesto bien. A ver, voy a comprobarlo y me voy corriendo. A ver, un momentín. A ver. Aquí está, cosas rotas. T.me barra cosas rotas. Ahí está. O sea, está bien, ¿no? T.me barra cosas rotas. T.me barra cosas rotas. Vale, estupendo. Pues esa es la dirección de Telegram. Salgo yo dentro de un cerebro, de una ilustración de frenología, para que lo reconozcáis, y ahí os voy contando cuando entro en directo y tal. Pero vamos, hasta nuevo aviso, va a seguir siendo de lunes a jueves a las 7. Vamos a ver si nos da un respiro los virus a todos, y que tengáis un buen fin de semana y descanséis, y que nos volvamos a ver. Mencionaste varios directores que no conozco, voy a tener mucho que ver estas vacaciones. Bueno, me alegro, te felicito por las vacaciones, eso es lo primero de todo.
Y claro, sin saber tus gustos no sé si te van a horrorizar. Pero bueno. Me alegro de haber podido hacerte alguna recomendación original. Que he dicho, que te he comentado. Aki Kaurismäki, no Mika, porque el cine de Mika no lo conozco y además no sé. Bueno, dicen que está bien, pero no lo conozco. Aki Kaurismäki, Nanni Moretti. ¿Qué más he dicho, no? Bueno, no lo sé. Pero bueno, ahí está la grabación. Y os dejo, que ya os he dado mucho la hablar. Así que nada, que descanséis y un abrazo. Hasta luego, chao.